Descubre todo lo que puedes vivir más allá del deseo y la pasión. Radio Mujer presenta Más de Uno. Un espacio para hablar sobre la sexualidad humana, las relaciones de pareja y todo lo que te lleve a tener una vida sexual plena y con responsabilidad. Más de Uno. Iniciamos. Para disfrutar al máximo nuestra vida íntima, debemos tener una sexualidad responsable para prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual como el VIH o evitar un embarazo no deseado. ¿Estás escuchando? Más de Uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes. Soy Carlota Tello y ya estamos en tu programa Más de Uno. Yo soy médica y psicóloga. Primero hice medicina y trabajando en una universidad muy grande aquí en Guadalajara, una vez el rector me llamó y me dijo que por qué no hacía un programa de sexualidad para los estudiantes. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué yo? ¿No? Así como que es cuando te sacas la rifa del tigre. Y me dijo, porque tú eres médica y porque tú sabes de sexualidad por ser médica. No, pues yo nada más estudié medicina y ciertamente mi título dice médica cirujana, pero no sé nada de sexualidad. ¿Pero cómo? Si tú estudiaste el cuerpo, ¿cómo no vas a saber de sexualidad? Pues no sé. Y entonces me dijo, pues aprende. Ese fue como la primera motivación para empezar a hablar y para empezar a estudiar la sexualidad. Te estoy hablando de 1988. Pues sí, vamos a hablar hoy de la educación sexual, de los errores más comunes, de cómo debemos de prevenir todas estas ¿cómo te diré? Problemas, todo esto que se gesta por una mala educación sexual, por no saber de sexualidad. Pues ya te dije que soy Carlota Tello, estoy a tus órdenes para que me mandes mensajitos, para que nos hables, para que nos comentes qué dudas tienes respecto a la educación de la sexualidad. Si eres maestra o maestro, si eres papá o mamá, si eres madrina, si eres tía, que estás muy cerca de los sobrinos. Una tía es una de las mejores amigas en el mundo, entonces también las tías tienen que saber de educación sexual para que puedan orientar a los sobrinos y a las sobrinas. Necesito decirte algunas cosas importantes antes de empezar el tema de hoy. El 11 de marzo vamos a tener una serie de conferencias, van a ser 3, que se llama el evento Amor Consentido. Radio Mujer te invita. No te lo puedes perder porque va a estar interesantísimo. Amor Consentido, van a ser 3 conferencias. Yo voy a dar una de ellas. Personas felices construyen parejas felices. Mujer, naciste para ser feliz, con Lupita Venegas. Y el amor a los 40 y más, con Alicia Soltero. Como dice Memo, un tema muy sugestivo. El sábado 11 de marzo a las 9:30 en el área de salones regionales, planta alta de la Expo Guadalajara. Ahí te quiero ver. La entrada es libre y no te lo puedes perder. Y también participa, por favor, a través de la página www.radiomujer.com.mx para que puedas ganarte premios exactamente ese día, el 11 de marzo. Entonces, métete a la página y participa, por favor. Amor Consentido. Tu corazón y tu rostro. Entonces puedes empezar a ganar algunos premios si participas. Y también te voy a decir que esta tarde te voy a regalar un libro, Un Mundo para Todos, ¿sí? De David Levitan. Ahorita te digo de qué se trata, pero está muy, muy interesante y va a ser para ti. Pero pues pregúntame acerca de educación sexual. Yo quisiera que el día de hoy habláramos de los errores más comunes que se tienen cuando damos educación sexual. Hay muchos mitos alrededor de la sexualidad. Recuerda que un mito surge cuando
no sabemos exactamente por qué está pasando tal o cual cosa en el mundo, en nuestro alrededor, en nuestra familia o fuera de ella. Y entonces hay un poco de verdad, pero algo de mentira cuando resolvemos que después del análisis de esa situación que no sé por qué se dio, resolvemos que es que ha de ser por esto. Y entonces las demás generaciones aprenden, a veces mezclando un poco las cosas, a veces añadiéndole o quitándole, que esta es la neta del planeta y que así debe ser. Entonces a alguien se le ocurre cualquier cosa por una necesidad especial en esa generación y de ahí va pasando y pasando de generación en generación. Había una vez, te voy a contar rapidísimo un cuento, había una vez una señora que cocinaba un pastel como largo, ¿no? Entonces lo metía al horno, lo cocinaba muy rico, era el pastel de la receta de la familia, y cuando lo sacaba del horno, después de que se enfriaba un poquito, le cortaba los extremos, lo ponía en el platón y lo llevaba a la mesa para compartirlo con su familia. Su hija, que veía que cada vez que hacía ese pastel le cortaba los extremos y los tiraba a la basura, le preguntaba: mamá, ¿pero por qué haces eso? No lo sé, así va la receta. ¡Qué barbaridad! Pero pues es que se está desperdiciando un pedacito de cada lado, mejor no lo deberíamos de comer. No, así va la receta. Pregúntale a tu abuela. Como la abuela no estaba en la ciudad, el día que se reúnen con la abuela, entonces la niña, pues entusiasmada con su pregunta, se reúne con la abuela y le dice: abuela, dime la verdad, ¿por qué cuando cocinan este pastel de la receta familiar le cortan los extremos? Y la abuela le dice, sonriendo: ay, mijita, tu mamá lo sigue haciendo. Resulta que mi mamá, o sea, la bisabuela de la niña, tenía un molde más grande que el platón donde servía este pastel. Entonces, cuando lo volteaba y lo quería llevar a la mesa, si no le cortaba esos dos extremos, pues se rompía. Entonces, por eso se los cortaba. Esa era la razón. No es porque la receta esté así, pero ya había pasado 3 generaciones y ellas seguían cortando esos pedazos de pastel. Así surgen los mitos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. Es importante que toda la sociedad tenga conocimiento de los riesgos de tener sexo sin protección y aprenda a usar el condón, único método que puede ayudarnos a prevenir el contagio. ¿Estás escuchando? Más de uno. Ya estoy de nuevo contigo y déjame decirte de qué trata este libro que te voy a regalar esta tarde. Es una comedia romántica de lo más alegre y significativa acerca de encontrar el amor, perderlo y hacia lo que se necesita para recuperarlo en un mundo alocadamente maravilloso. O sea, suena muy bien, suena muy interesante, de verdad. Yo creo, aparte está divertidísimo la portada. Es como con esos dulcecitos de colores que comíamos cuando éramos pequeñas. Bueno, yo no sé de qué edad eres si me estás escuchando, pero eran unos dulcitos como perfumaditos, muy, muy sabrosos. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. El tema es, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometemos cuando damos educación sexual? Y dando educación sexual, pues de repente cuando nos animamos, cuando decimos, es que sí es importante porque la educación sexual previene el abuso sexual infantil, por ejemplo, es que sí es importante porque ya me dijeron que la educación sexual previene un embarazo no planeado, es que sí es importante dar educación sexual porque ya me dijeron que así mis hijos y mis hijas pueden encontrar una pareja y ser mejores personas estando en pareja. Entonces nos vamos enterando de repente que la educación sexual empieza a
pues a prometernos como ideas muy novedosas y entonces nos animamos. Y algunas de las cosas que tienden a ser errores como mamás, como papás, como maestros, cuando hablamos de la educación sexual, es creer que cuando hablamos de sexualidad tenemos que hablar de cómo vivimos nuestra propia sexualidad. Y ese es un primer error. La sexualidad la vivimos todas y todos en este mundo. Desde antes de nacer hasta que morimos, todos tenemos un cuerpo sexuado y una sexualidad cambiante, pero al fin y al cabo una sexualidad puesta en la piel, en el alma, en los sentimientos, en la manera de comunicarnos, en todos lados. La sexualidad está presente en todo lo que haces, como mujer o como hombre, en cómo te desarrollas, en cómo te relacionas con tus amigas, en cómo te relacionas con tu pareja, en cómo te relacionas con tus amigos, en la carrera que elegiste, en cómo te desarrollas profesionalmente. No puedes dejar la sexualidad nunca. Acuérdate, es como tu nariz, la traes puesta, también la sexualidad la traes puesta. La sexualidad nos da una manera de mirar el mundo y una manera de amar y una manera de reconocerme cuando me reconozco en los otros y en las otras. La manera en cómo nos relacionamos y cuando alguien me choca, ¿sí? Pues a lo mejor lo que pasa es que el otro es tu espejo. La verdad, tienes que recordar mucho esto, porque si no soportas a alguien, a lo mejor es porque te está reflejando algo que tú en tu sombra no quieres ver. Y entonces tienes la oportunidad de empezarlo a trabajar de alguna manera muy sana para empezar a conocer tu sombra, esa parte que tú no conoces, pero que a veces los demás sí se pueden por ahí echar una miradilla. Entonces, cuando alguien te caiga mal, cuando tengas una relación muy conflictiva con alguien, date la oportunidad de reconocer qué es lo que me molesta en el otro, porque seguramente es algo que tú tienes y que puedes cambiar. Entonces, pues todo esto es educación sexual. Y otro de los mitos, bueno, este mito, te quiero recordar este mito que hablábamos hace un momento, es la sexualidad es como yo la viví, ¿no? Cuando hablo de educación sexual, a fuerzas tengo que ponerme a mí como ejemplo. Y entonces, si a mí me fue de la patada en la adolescencia, en el reconocimiento de mi propia sexualidad, de mi propio deseo, pues a lo mejor desde ahí voy a hablar. Y creo que nos tenemos que poner a leer un poquito más sobre sexualidad para no solamente hablar de lo que a mí me pasó, sino de cosas positivas que te pueden pasar si tú empiezas a reconocer tu cuerpo, tu sexualidad, tu deseo, tu manera de relacionarte con el otro y tus primeros amores. Yo creo que cuando somos mamás y papás, antes de dar una plática sobre sexualidad, tenemos que acordarnos cómo fuimos nosotros, cómo fuimos nosotras cuando empezamos a tener como esta posibilidad de empezar a crecer para ser adultas. Todas las personas pasamos por una época en la adolescencia en donde estamos como sin un piso firme, donde estar, sin una estabilidad, porque ya no somos niñas ni niños, pero tampoco somos adultos. Entonces muchas veces como que no tenemos cabida en un mundo que está como muy diferenciado. Y en ese sufrimiento y en esa adaptación a esta parte de la vida humana, pues a veces tenemos grandes conflictos. Recuerda cómo eras a los 13, a los 14, qué te gustaba, qué no te gustaba, qué películas sí te dejaban ver y qué películas eran prohibidas para ti, con quién sí te dejaban salir y con quién estaba absolutamente prohibido que ni siquiera le hablaras por teléfono. ¿Cuántas veces tuviste muchas ganas de ir a una fiesta y no te lo permitieron por el tipo de fiesta y porque tus papás te decían que podías peligrar, pero tú nunca entendiste qué era eso del peligro? ¿Cuántas veces saliste al cine y tu mamá te dijo, cuídate, mijita? Y no tienes la menor idea de qué te quería decir con cuídate. Tú pensabas, pues a lo mejor, ¿qué tal si hay un terremoto? ¿Qué tal si me machuca un coche? ¿Qué tal si me atropella un camión? Pero no tenías la menor idea de qué te tenías que cuidar.
¿Cuántas de esas cosas recuerdas y cómo las resolviste? ¿Cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo fueron tus primeros amores? ¿Fueron de mucho sufrimiento o no? ¿Cómo fue tu primer novio? ¿Quién se le aventó a quién? A lo mejor tú, como niña, decidiste que era momento de decirle al otro, ¿quieres ser mi novio o no? O te esperaste, le coqueteaste, le cerraste un ojo, te pusiste de modo para que él te dijera que si quería ser su novia, para luego tú decirle que no porque te morías de miedo. Tenemos que recordar cómo fuimos en la adolescencia para darnos cuenta que hubiéramos querido preguntarle a alguien un montón de cosas que nadie nos explicó. Y eso precisamente es la educación sexual. Yo te propongo algo. ¿Por qué no haces una carta en donde le comentes a quien tú quieras, a quien te haya dado un poquito de confianza en esa época, pero seguro no te dio mucha confianza porque no le preguntaste, todo lo que le hubieras querido preguntar cuando tú tenías 14 años, pero no te atreviste a hacerlo? Escríbelo. Si fue mamá, dile: querida mamá, si está en este mundo o si ya no está, escríbele. Querida mamá, me hubiera encantado que me hablaras más sobre cualquier tema relacionado con la sexualidad, sobre las relaciones con los muchachos, sobre qué sí me convenía y qué no me convenía en una relación con el otro, con la otra, sobre en qué me tenía que fijar cuando tuviera amigos, cuáles son los amigos que producen desconfianza, cuándo me puedo meter en problemas o cuándo puedo estar con toda la confianza del mundo porque es un ambiente seguro. Todo lo que tú le hubieras querido preguntar a tu mamá o a tu papá, escríbelo. Y ya que lo tengas escrito, date cuenta, date un momento para darte cuenta si todas las respuestas ahora que eres adulta, ahora que eres adulto, las tienes. O si todavía hay preguntas acerca de tu desarrollo corporal, de tu sexualidad, que todavía no has encontrado respuesta. Una vez que haces este ejercicio, esta dinámica contigo misma, pues entonces puedes estar lista para leer un poco más de sexualidad, para leer algo que tenga que ver con una sexualidad libre, consciente, en donde se toman decisiones adecuadas, en donde se sabe lo más fundamental de la prevención de un embarazo no planeado, también de una infección de transmisión sexual, etcétera. Pero antes, ¿cómo se fortalece una persona antes de hablar de sexualidad? Casi nos vamos a otro cortecito, pero enseguida regresamos, no le cambies. La doctora Carlota Tello Vaca es especialista en educación sexual y directora de la asociación Tejiendo Redes. ¿Quieres agendar una cita? Llama al teléfono 3125-2286 o entra a la página www.tejiendoredes.org.mx. Ya estoy de nuevo contigo hablando sobre los errores más comunes cuando damos educación sexual y recuerda que te vamos a regalar este libro para entre las personas que nos llamen o nos manden un mensajito por WhatsApp. Una historia de gozo para aquellos en la oscuridad y para quienes se permiten ser lo que son. David Levitan, autor bestseller del New York Times. Entonces dice también: para esta novela llovieron los elogios como una historia revolucionaria cuando fue publicada por primera vez. Obtuvo un premio Labna de literatura entre muchos otros galardones y ha seguido reimprimiéndose continuamente desde entonces. Esta edición incluye respuestas de la autora a preguntas de sus fans y un cuento en el que la reina del baile también es el mariscal de campo estrella del equipo de fútbol. Te recomiendo mucho este libro, Un mundo para todos. Está muy lindo, muy, muy lindo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nos llegó un mensajito.
Hola doctora, buenas noches, felicidades por el programa, muy útil como siempre. Pues qué bueno que les sea útil porque la educación sexual es una parte muy importante que debemos de tomar muy en serio. La falta de educación sexual, tienes que saber esto muy bien, provoca abuso sexual infantil. Cuando un niño no sabe respetar su cuerpo, cuando un niño o una niña no sabe que el otro le puede tocar abusando de su inocencia, de sus pocos años y de que no tiene nada de educación sexual, y ahí es cuando de verdad nos arrepentimos muchas veces de no haber hablado del cuerpo y del respeto que se le tiene que tener y de cómo tenemos que enseñar a los niños desde muy pequeñitos a decir, este cuerpo es mío, nadie lo puede tocar, ¿no? No, otro de los errores es decirle a todas las partes del cuerpo que no nos atrevemos a decir por su nombre verdadero, con un montón de diminutivos y de palabras que no tienen nada que ver con la realidad, ¿sí? El pene es pene, los testículos son testículos, la vulva es vulva, la vagina es vagina, la nariz es nariz y las manos son manos. No tenemos por qué llamarle a las manos, ay, tus tenacitas lindas, ¿no? Ay, a los ojos, imagínate que siempre le dijeras a los ojos de tus hijos, ay, tus luceritos que tienes en la cara. Pues no, ¿verdad? Alguna vez, a lo mejor, o en un poema lo hemos visto, pero de manera cotidiana, las partes del cuerpo se nombran como tienen su nombre verdadero, pero los genitales los nombramos con muchos nombres extraños, exóticos, extravagantes, que no tienen nada que ver con la realidad, porque seguimos pensando que son como palabras prohibidas. Yo no sé si te he platicado aquí en el radio que alguna vez un director de escuela me llamó para que empezáramos a dar educación sexual en esa escuela. Y entonces, en la entrevista me dijo, ay doctora, pues, ¿qué vamos a hacer si la SEP nos está obligando a dar educación sexual? Entonces, bueno, pues ninguno de mis maestros está formado para eso y pues tenemos que empezar a dar educación sexual a los niños de sexto. Ah, muy bien. Me dijo, pero tengo que preguntarle algo. Usted no dice malas palabras, ¿verdad? Le dije, no, pues a lo mejor alguna vez en la vida, pero así como que acostumbre cuando estoy dando clases, pues no, ¿por qué? Ah, es que, por ejemplo, pero le dije, ¿qué es lo que le preocupa realmente? ¿Cuáles son las malas palabras que usted no quiere que yo diga delante de los alumnos? Y entonces se le empezó a subir el color, se puso así como un poco rojo, luego se le bajó el color y se puso blanco, luego se puso como morado, luego se volvió a poner blanco y me dijo, por ejemplo, la palabra pene. Uh-huh. Le dije, bueno, la palabra pene es el nombre del miembro masculino, ¿verdad? Del aparato genital masculino y así se llama, pene. Y los testículos se llaman testículos y el escroto se llama escroto y creo que una educación sexual no tiene que ser basada en la biología, sino que también está basada en la parte social, relacional, también está basada en la parte psicológica, cómo me siento como niña o como niño y cómo vivo el amor, el enamoramiento, la ternura, etcétera. Y también está basada en esta parte de deseo, ¿no? De placer, de sentirme bien. No solamente en la biología, pero es muy importante la biología y es muy importante nombrar los órganos de la sexualidad con sus nombres verdaderos. Entonces me dijo, bueno, sí, está bien. Ay, es que no puede ser que la gente pueda pensar que hablar de los genitales es decir malas palabras. Doctora Carlota, qué bueno que enseña a la gente a hablar como se debe. La felicito, gracias. Pues gracias a ti que nos estás mandando estos mensajitos. Muchas gracias. Y participas por el libro, nada más que no sé, no me dices tu nombre, pero bueno, por el número de teléfono también puedes participar. Es muy importante de verdad recordar estas cosas. Cuando vamos a dar una educación sexual, lo que debemos hacer también es empezar a hablar desde los 4 olones, lo que tiene que ver con la biología, como ya te decía hace un momento, lo que tiene que ver con la psicología, porque también es diferente cómo sentimos, cómo nos emocionamos, esta parte que tiene que ver con lo psicológico, lo que tiene que ver con el deseo y con el placer, qué cosas te dan placer. Desde que eres muy chiquito, muy chiquito,
tienes acceso al placer. Cuando mamá te abraza, cuando te baña, cuando te da lechita del seno materno, tienes mucho placer y de ahí en adelante te vas construyendo como una persona que busca el placer, que busca el goce, que busca esta parte de deseo que no termina nunca. Nunca se suple ese deseo, nunca se termina. Entonces es algo que nos motiva para vivir, para ser, para estar, para comer ciertas cosas, para tener cierta pareja, siempre nos motiva, ¿sí? Acuérdate, quien no tiene deseo se suicida. Hermosa señora Bella, ay, muchísimas gracias. Le deseo el mejor de sus días. Su amiga Lili, a sus órdenes. Lili, muchas gracias. Estás participando también por el libro. Estela Cosío dice, doctora Carlota, qué bueno que enseña a la gente a hablar como se debe. Ay, qué linda, muchas gracias. Ya lo había leído, pero ya me dijo cómo se llama. Buenas noches, doctora. ¿Están en vivo? Sí, claro que estamos en vivo. Aquí estamos regalándote este libro y te puedes meter a la página para que estés con nosotros aquí en la cabina. Con mucho gusto, aquí estamos. Bueno, vamos a seguir platicando de algunos otros errores. ¿Qué otro error? Por ejemplo, cuando hablamos de la fecundidad, ¿cómo nacen los bebés? Esa es una pregunta que ya no nos hacen mucho los niños y las niñas, porque en las escuelas les están enseñando. Y creo que cada vez los maestros están más preparados para hablar de estas cosas. Y yo las últimas veces que he ido a hablar con niños de cuarto de primaria acerca de la fecundación, de la reproducción humana, a veces les pongo un huevito y les digo, a ver, ¿nos reproducimos así? Y todos me dicen, no. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos reproducimos? Y entonces empezamos a hablar de un abrazo muy fuerte que se dan mamá y papá, y entonces hay una celulita femenina y una masculina que se unen y empieza a crecer un bebé en la pancita de mamá. Entonces, cuando nosotros les hablamos de otras cosas distintas o nos ponemos muy nerviosos o los interrogamos como si fuera un interrogatorio de la Inquisición para saber qué saben y qué no saben, para ver desde dónde partimos, creo que resulta terriblemente vergonzoso para nosotros y confuso para nuestros hijos si empezamos a hablar de esa manera. Otro error es decirle, ven porque vamos a hablar de algo muy serio. Siéntate porque me vas a escuchar un rato. Y les damos un discurso en donde la mitad de las cosas no las van a entender para nada, ¿no? Y se van a quedar con muchas dudas y con muchas confusiones. ¿Y por qué mi mamá me habla de esta manera tan seria de algo tan cotidiano, ¿no? Entonces, también ese es otro error. Yo creo que debemos de hablar de sexualidad, pero como una cosa natural, como hablas de cualquier otro tema, como platicas y te comunicas con tus hijos acerca de que ya viene la primavera, que estos últimos días va a hacer mucho aire, de repente calor y de repente frío en la noche, que de lo que quieras, del clima, de la escuela, de tus ancestros, de cómo eran los tiempos cuando tú eras chiquita, y de ahí vas metiendo poco a poco esta parte de confianza para que hables de sexualidad, de todos los temas que quieras que sean preventivos para tus hijas y tus hijos. Nos vamos a un cortecito y enseguida regresamos. ¿Quieres agendar una cita con la doctora Carlota Tello Vaca? Es especialista en educación sexual. Llama a los teléfonos 31 25 22 86 y 331 092 06 60. A lo largo de los siglos y aún a pesar de las grandes transformaciones que ha venido experimentando la civilización humana, en su devenir histórico, la sexualidad ha sido formada tradicionalmente en la cultura del no, de las prohibiciones, la represión, el miedo, el silencio, los sermones moralizantes y la incomunicación. Estás escuchando Más de Uno. Ya estamos en el último bloque del programa y mira qué lindo lo que dice en la contraportada.
la profecía de Levitán, de un mundo libre de odio, en el que todos se amen sin temor, hace de esta historia una provocativa e importante lectura para todos los jóvenes, tanto gays como héteros. Dentro de un género lleno de oscuridad, tormento y ansiedad, esta es una resplandeciente novela positiva y esperanzadora. ¿Sí? No te lo pierdas, llámanos, mándanos un mensajito, están llegando más mensajitos para ver quién se lleva este libro. Dice, hola, buenas noches, excelente tema, doctor. El primer error es no hablar de sexualidad sin tabúes. Eso de poner apodos a los genitales es fatal. Soy mamá soltera de un varón de 12 años y soy lo más honesta y directa desde muy pequeño, no puse etiquetas a él. Y entonces a él le da pena preguntar, pero cada día trato de tener mayor comunicación y es muy abierta nuestra relación. Platicamos lavando los trastes, platicamos al jugar, amo que me pregunte y amo tener comunicación con mi hijo. Para nosotros es muy natural, tanto que me dice que él quiere ser doctor, pues ver el cuerpo humano más allá de la primera capa es interesante. ¿Me puedes anotar por el libro? Claro que sí, Laura Cervantes, muchísimas gracias por hablar. ¡Qué buena noticia! Así es como se debe de hablar de educación sexual. Cuando estamos jugando, cuando estamos platicando de otras cosas, cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos poniendo la mesa. No es un tema que requiera que te pongas a hablar seriamente de ese tema. Es más, puedes hacer chistes, puedes reírte, puedes, pues no sé, poner algo agradable, algo muy simpático, o incluso que te suelte una carcajada y a tu hijo o a tu hija también cuando hables de sexualidad. La sexualidad no se tiene que hablar en serio. Doctor, el problema es que en casa a veces se le da la educación sexual apropiada, pero en la escuela y los pares lo descomponen todo, dice Mari Carmen. Ay, ¿qué te puedo decir? Mira, lo que yo creo es que el Estado se tuvo que hacer cargo de la educación sexual porque nosotros no nos hicimos cargo. Mamás y papás lo dejábamos para después. Otro de los errores es pensar que la educación sexual se tiene que dar en la adolescencia y luego ni siquiera sabes cuándo empieza la adolescencia. Yo les pregunto a las mamás, ¿cuándo es bueno hablar de tus hijos, por ejemplo, del tema del condón? Y entonces me dicen, pues a los 15, a los 16, újule, pues ya llegaste tarde. La adolescencia empieza a los 10 años, ¿sí? Entonces, cuando tú le tienes que decir todas estas cosas, es entre los 10 y los 12 años, ¿sí? No antes, no después, porque ya llegaste tarde. Probablemente cuando tú empieces a hablar de relaciones sexuales o del uso del condón a los 12, te puedes sentar y tu hijo te puede decir, si se tienen mucha confianza, todo lo que sabe. Y seguramente te vas a impresionar de la cantidad de cosas que sabe que tú ni te imaginabas que sabe. Hay muchísimos niños, desgraciadamente, pon mucha atención porque vamos a tener un programa muy bueno sobre este tema en unos días, sobre cómo podemos hacer para prevenir todos los abusos sexuales que hay por el ciberespacio. Los niños y las niñas empiezan a ver pornografía a los 8 años y eso es un abuso sexual. Están viendo cosas que la formación de su cerebro, sus habilidades, el aprendizaje que han tenido, los conceptos que manejan, no tienen nada que ver con esta información que están recibiendo. Es una información que supera cualquier cosa de lo que ellos saben. Entonces, no pueden obtener como algo bueno de eso, al contrario, es una porquería que están metiendo en su cerebro y que les está trastornando como si fuera un abuso sexual igual físico de otra persona mayor, ¿no? Entonces tienes que estar como muy al pendiente de en qué redes sociales están, quién les manda mensajitos, cómo, si están entrando en pornografía o no. Hola, muchas felicidades por el programa, siempre con temas de interés y actuales. Muchas gracias. Dice, ¿están en vivo? Es Rosy desde Austin. Claro que sí, Rosy, aquí estamos en vivo. Buenas noches, doctora. Solo para felicitarla por estos temas y por enseñarnos estrategias para hablar de sexualidad sin tabú. Deseándole una feliz y bendecida noche. Saludos desde Austin. Lo mismo deseo para ti, querida Rosy. Muchas gracias por darnos este mensajito. Hola, Carlota, ¿cómo estás? Admiro tu profesionalismo para acompañarnos a quienes te necesitamos. Muchas gracias también.
Y hola, participo por el libro de hoy. Saludos, Carlota. Muy bien. Estamos ya casi a punto de llegar al final del programa. Espero que estas recomendaciones les hayan servido, porque la verdad es que si no nos preparamos podemos cometer errores. Y uno de los errores es pensar que nuestros hijos no saben nada de sexualidad. Hay que enseñarles, ahora te voy a decir lo positivo. Hay 4 olones de la sexualidad, los hemos repetido muchas veces aquí en este programa. El olón de la reproductividad, que tiene que ver con todo lo fisiológico, lo físico, los nombres de las partes de todo el cuerpo, y el amor y el respeto que tenemos que tener a nuestro cuerpo. La parte de la reproductividad y cómo nos vinculamos como hijos, como hijas, como papás, como mamás, y cómo nos vamos preparando para el día de mañana ser esposos, esposas y tener tener una relación con alguien y tener un hijito o una hijita. ¿Cómo nos vamos preparando para la maternidad y para la paternidad? ¿Sí? Es en ese renglón del olón de la reproductividad. El olón del vínculo afectivo es cómo nos vamos enamorando, de quién nos vamos enamorando, quién me gusta, quién no me gusta, hacia dónde va mi deseo. ¿Sí? Nos enamoramos desde que tenemos uso de razón. Ya en primero de preescolar seguramente nos habíamos enamorado. Y la otra parte es la parte del erotismo, todas las cosas que nos dan placer en esta vida, no necesariamente placer erótico, placer en general, nos da placer estar con las amigas, jugando, platicando, etcétera. Entonces hay que crear vínculos sanos con los niños, donde todo se pueda decir y expresar, incluso los miedos y los temores respecto al mundo sexual. Educamos sexualmente cuando enseñamos a reconocer nuestro propio cuerpo. Vamos a ver a quién le vamos a dar el libro. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién me podrá ayudar para ver quién se lleva el libro? Pues a lo mejor yo misma, volteando para otro lado y poniendo la flecha. Ok. Dice Estela Cosío. Doctora Carlota, qué bueno que enseña a la gente a hablar como se debe, la felicito, gracias. Ella se va a llevar el libro de hoy. Este libro lo puede venir a recoger de 10 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde en días hábiles, obviamente, ¿verdad? Muchísimas felicidades. Ojalá lo leas y después nos comentes qué te pareció, qué te dejó esta lectura, si te gusta escuchar el programa o no. Ojalá después nos comentes si es la primera vez que escuchas este programa o si ya vienes escuchándolo, pero no nos habías escrito. Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta tarde, que hablamos de los errores más comunes en la educación sexual. En todas las edades se tienen estos errores y ojalá y te sirva esta dinámica para encontrarte contigo misma, para encontrarte contigo mismo y darte cuenta qué falta te hizo que a ti te dieran educación sexual. ¿Cómo vives tu sexualidad ahora? No sé si estás solo o sola o en pareja. ¿Qué elementos tienes para saber si la sexualidad y las relaciones sexuales están en un momento pues muy apropiado en tu vida? Si estás viviendo la sexualidad con miedos o con mucha alegría, si cómo estás viviendo todas tus relaciones independientemente de la pareja, todas las relaciones que tienes con amigos, amigas, en familia, con tus hijos, con tus hijas. ¿Cuáles son los miedos que tienes de darle educación sexual a tus hijos y a tus hijas? Muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Vamos a tener un gran programa con la maestra Monse y seguramente vas a aprender mucho también. Que seas muy feliz y muy buenas noches.